Bien, este problema es de las PAUs de junio 2010, serie 4, y nos presenta es el problema 5 de la opción A, y es bastante teórico. Nos presenta una situación en la cual tenemos una bobina conectada a un amperímetro y encima de ella tenemos un imán que está fijo colgando de un muelle. Resulta que nos dicen que se produce un terremoto y mientras el imán se mantiene fijo, sin moverse, la bobina inicia un movimiento de arriba abajo. Entonces en el apartado A nos pregunta qué indica el voltímetro cuando la bobina sube hacia arriba, cuando el bobinado baja hacia abajo y también cuando no hay terremoto y por lo tanto el suelo está quieto, ¿sí? En el apartado B nos dicen que si sustituimos ahora el voltímetro por una fuente que genera una corriente alterna, ¿qué tipo de efecto tendrá esta corriente alterna circulando por la bobina sobre el imán de arriba? ¿Sí? Entonces, bien, primera cosa que tenemos que hacer, como siempre decimos, ¿vale? Coger este problema y meterlo en su cajita. ¿De qué es este problema? Bueno, es de física, dentro de física es del bloque 5, electromagnetismo, y dentro del electromagnetismo este fenómeno que me están describiendo, cuando una corriente eléctrica genera un campo magnético que provoca una atracción magnética o una corriente eléctrica en otro circuito, esto es inducción electromagnética. Por tanto, este problema es de electromagnetismo, subbloque, inducción electromagnética, ¿sí? Tenemos que valorar si se está produciendo la inducción o no se está produciendo la inducción electromagnética. Y vosotros sabéis que la clave para eso es solamente una. Solo hay que pensar una cosa. Se producirá la corriente inducida, se producirá la inducción electromagnética cuando haya una variación del flujo a través del bobinado, ¿sí? Entonces, fijémonos en qué es lo que sucede. Nosotros supongamos ahora que tenemos que el suelo sube hacia arriba. El imán está donde estaba. Este imán, como veis, generará un campo magnético. Recordad que las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran por el polo sur. Por tanto, ¿qué sucederá cuando se aproxime el bobinado al polo norte del imán? Pues que este flujo de entrada que tenemos por las espiras de la bobina se hará más grande, se incrementará. Por tanto, ¿tengo una variación de flujo en el bobinado si cojo la bobina y la aproximo al polo norte? Sí que la tendré. ¿Aparecerá una corriente inducida, por tanto? Sí que aparece una corriente inducida. Hay que fijar esto, hay que fijar que al aproximar el bobinado, aunque fuera una espira, me daría igual, ¿vale? Al aproximar la espira al polo norte, habrá un incremento del flujo magnético a través de este bobinado y, por tanto, esa variación del flujo provocará una corriente inducida. Tengo que decir que la corriente inducida provocará que la aguja del voltímetro marque algo. Si os fijáis en las pautas de corrección, a mí no me pide si tengo que marcar que la aguja va hacia un sitio o va hacia otro. Simplemente diré que en ese momento, cuando el suelo suba, aparecerá una variación del flujo electromagnético a través del bobinado y eso provocará que el voltímetro detecte la aparición de esta corriente inducida. Vale, ¿qué es lo que pasa cuando el bobinado baja? Pues si la bobina baja, volverá a aparecer una variación del flujo a través de la bobina. En este caso, el flujo disminuirá porque me estoy separando de una posición en la que entraban más líneas de campo y ahora al separarme, al alejar la bobina, pues resulta que pasará menos. Por tanto, habrá una variación del flujo, sí. Habrá, por tanto, corriente inducida, sí. Este voltímetro detectará algo, sí. Y muy importante, decir que no sabemos hacia dónde se orientará la aguja del voltímetro, pero sí que podemos decir que se orientará en sentido contrario a donde se orientaba antes. Si antes aparecía una corriente inducida en un sentido al aproximar el bobinado al imán, ahora que lo alejamos, la corriente inducida volverá a aparecer por causas contrarias, porque estoy perdiendo flujo en este caso y, por tanto, la corriente inducida que se generará irá también en sentido contrario. Así que hay que decir que este voltímetro marcará en sentido contrario. ¿Qué pasará si el suelo permanece quieto, si el suelo no se aproxima ni se aleja del imán? Pues entonces habrá un flujo a través del bobinado, habrá un flujo, pero será un flujo constante. Y recordar que la clave no es si hay flujo o si no hay flujo. La clave es si hay variación del flujo o no lo hay. Como el flujo se mantiene constante en el tiempo, ya que el bobinado mantiene su posición relativa en relación al imán, pues entonces no aparecerá una corriente inducida. Hay que dejar súper claro que esa corriente inducida no aparece porque no hay variación del flujo. Flujo sí, pero variación del flujo no, ¿vale? Bien, y la segunda parte nos dice, si sustituimos el voltímetro por una corriente alterna, por una fuente que está dando una corriente alterna, ¿qué efecto tendrá eso sobre el imán?
Imaginémoslo, la corriente alterna es variable y la corriente alterna lo que hace es que en esta bobina, en una espira o en un bobinado, se generen diferentes polos en función de hacia dónde va la corriente alterna. Si subes y bajas, sabéis que la corriente alterna tiene un valor máximo positivo y un valor máximo negativo y que va fluctuando entre estos dos valores de forma sinusoidal. Pues bien, cuando la corriente alterna convierta esta parte de arriba en un polo norte magnético, ¿sí?, entonces se producirá una repulsión sobre el polo norte del imán y eso hará que aparezca una fuerza que tiende a desplazar el imán hacia arriba, ¿sí? Cuando la inversión de la corriente alterna haga que esta parte de arriba se convierta en un polo sur magnético, pues entonces el polo sur atraerá al polo norte y eso generará una fuerza del imán hacia abajo. Como esta corriente es fluctuante en el tiempo, de forma fluctuante, el imán será atraído, repelido, con lo cual se generará en él un movimiento oscilatorio, ¿sí? No podemos decir que es un movimiento oscilatorio armónico simple, nos da igual con decir que es un movimiento oscilatorio, tenemos más que suficiente. Así que, recapitulando, conseguimos toda la nota si decimos en este apartado que hay una aparición de corriente en el voltímetro marca una corriente inducida, ya que hay una variación del flujo. Apartado B, también el voltímetro marca una aparición de corriente inducida en sentido contrario, porque ahora el flujo también varía, pero en sentido contrario, ¿sí? Apartado C, no hay variación de la corriente, no hay variación del flujo, por tanto no aparece corriente inducida. Hay flujo, pero no hay variación del flujo, por tanto no hay corriente inducida. Y en la última parte decir que el hecho de que la corriente alterna provoque esa alternancia de polo norte y polo sur en la bobina, hace que el imán sea respectivamente, pues atraído, repelido, de tal manera que se origina en él un movimiento oscilatorio. Con eso lo tendríamos totalmente bien contestado.